Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar a través de esta red social y plataforma digital reunidos en esta oportunidad para poder dar esta breve enseñanza bíblica que es nuestro anhelo, nuestro deseo, que sea de bendición para todos y cada uno de los que hoy estén conectados, quienes posteriormente lo harán, y que también a través de la grabación que se está realizando posteriormente lo puedan también escuchar, y sabemos que será de bendición para todos. Como siempre lo hacemos, nos vamos a poner en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien tome el control de nuestras vidas, de este lugar y allí donde quiera que se encuentren y de este tiempo. Quiero que me acompañes a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, por la oportunidad que nos das de poder vivir cada día. Sabemos que es por misericordia que tú nos das tu gracia, tu bendición, cada mañana, cuando amanece, cuando nos acostamos. Te damos gracias por un día más de vida. Hoy, nuevamente, en esta reunión, gracias a ti, y por lo tanto te pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Hijo unigénito amado, para que seas tú, Señor, quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, allí donde quiera que se encuentren, de este tiempo, de estos aires, que los limpies. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad que el enemigo pretenda levantar sea reprendida, sea atada, sea sujetada, sea echada fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Y que esta palabra tú la escribas, Señor Jesús, en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento. Que esta palabra se haga viva en nosotros. Espíritu Santo, hoy te pedimos que seas tú quien nos revele esta palabra para que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Sabemos el valor de la palabra de Dios y por lo tanto hoy nos entregamos totalmente a ti, Señor, Maestro de Nazaret, para que seas tú, Señor, quien nos enseñe. Gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu justicia permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, vamos a dar este tema, en el cual, pues definitivamente, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, versículo 1 al 15, el tema de hoy son las riquezas injustas, y para lo cual te pido que me acompañes allí, si puedes tener una Biblia a la mano, o bien me escuches con reverencia la lectura de los mismos, y así dar inicio a este regalo que el Señor nos da, de su gracia y su misericordia a través de su palabra. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 1 al 15. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes.
Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Este pasaje definitivamente yo quiero que lo analicemos juntamente y que pongamos todo nuestro anhelo en aprender de la palabra de Dios, porque es un tema que definitivamente es algo muy difícil de discernir, pero que a la luz de la palabra definitivamente nos da una gran enseñanza. En cuanto a esto que hoy vamos a estudiar acerca de las riquezas injustas, en cuanto a ganar amigos por medio de ganancias injustas, las riquezas injustas mencionadas por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en estos versículos, estas no son riquezas ganadas por medios injustos o deshonestos. El contraste señalado con estas es con lo verdadero. Las riquezas materiales en sí no son lo verdadero, ya que son posesiones o riquezas relacionadas más con este mundo y su injusticia. Las riquezas materiales son peligrosas tentaciones. ¿Por qué decimos esto? Ya que el amor a ellas es raíz de toda clase de injusticia y maldad. Quiero que me acompañe rápidamente a la primera epístola de Timoteo, en el capítulo número 6, versículos 9 y 10. Y la palabra del Señor en cuanto a esto que mencionábamos nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nos habla de la avaricia.
En ningún momento no debemos de pensar que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está aprobando riquezas logradas por medios fraudulentos, llámese narcotráfico, sicariato, corrupción en todos los niveles. No. En este contexto de riquezas injustas es lo opuesto a las verdaderas riquezas espirituales, o sea, lo verdadero. Quiero que me acompañes nuevamente a Primera de Timoteo, en el capítulo número 6, versículos 17 y 19. Y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 19 dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Quiero que me acompañes rápidamente al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, del versículo 19 al 21, el cual dice: tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén, aleluya, gloria a Dios. Si nos damos cuenta acá, a la luz de la palabra del Señor, definitivamente las riquezas injustas que habla acá el Evangelio de San Lucas, y que el Señor se los mencionó a sus discípulos en su momento, y están escritas acá en la palabra de Dios y que están vigentes el día de hoy, nos hace ver que lamentablemente la avaricia es uno de los males que carcome al ser humano. Entonces, la exhortación del Señor Jesucristo a sus discípulos: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, señala el uso correcto y sabio de las riquezas materiales. La mayoría de las personas gastan sus ganancias en sí mismos, en forma totalmente egoísta, pero el discípulo debe de usarlas para el beneficio de otras personas cuando sea necesario, expresado en amor concreto y práctico a los demás y ganando así amigos. Quiero que me acompañen rápidamente a la primera epístola de San Juan, en el capítulo número 3, versículos 16 y 17, los cuales dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, si nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, cómo el Señor nos enseña a la luz de la palabra, ya que nos aclara que estas buenas obras nos beneficiarán después de esta vida, cuando éstas no falten, porque de esta manera nos recibirán en las moradas eternas. Y esto nos recuerda lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 25. Quiero que me acompañes rápidamente. San Mateo capítulo 25, versículo 31, nos dice acerca de lo que les mencionábamos.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el versículo 45 nos dice de este mismo capítulo, nos dice: entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Nos damos cuenta entonces que el Señor declara que una base fundamental en el día del juicio final, si hemos ayudado a los necesitados en forma práctica o no, lo cual nos aclara precisamente acá en San Mateo capítulo 25 versículo 40, en donde dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, nos damos cuenta que a estos discípulos fieles que amaron al prójimo, y en ellos a el Señor Jesucristo, se les dirá en aquel día lo que está escrito en San Mateo 25, versículo 34, el cual dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros y desde la fundación del mundo. Y aquí mismo, en San Lucas capítulo 16, versículo 10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El Señor nos explica que nuestra fidelidad que mostremos en lo más, o sea, en las cosas espirituales de mayor importancia eterna. Al mismo tiempo, acá en San Lucas 16, 11 y 12 nos dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Nos exhorta, como lo dijimos, a la fidelidad, lo opuesto del mayordomo en la parábola, en los bienes materiales que Dios deposita en nuestras manos. Servir a Dios y no a las riquezas. Aquí en el versículo número 13 nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, nos damos cuenta, el mayordomo infiel usó las riquezas del amo para su propio beneficio. Realmente se sirvió a sí mismo en vez de servir a su jefe. El discípulo del Señor debe entender que es imposible ser discípulo verdadero y al mismo tiempo servir o amar las riquezas materiales. Yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que hoy el Señor ha puesto esta palabra para todos. Y si hay algo muy importante, como lo mencionamos al principio, esta enseñanza es breve, porque es un tema que estamos seguros que no nos alcanzaría hora y media, 2 horas para poder explicarlo en una forma tan profunda como realmente es. Hoy estamos dando
la introducción de la misma, ya que posteriormente vamos a seguir estudiando a mayor profundidad, porque este es un tema muy amplio. Pero hoy yo te quiero decir, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, en cada parte de esta aplicación al cristiano, el Señor nos pone en contraste con el mayordomo que fue infiel con su amo o jefe. Y yo te quiero decir algo muy importante como punto número 1. Reconocer que las riquezas materiales son injustas en contraste con lo verdadero, las bendiciones espirituales y eternas. Como punto número 2, en vez de usar las riquezas materiales egoístamente, las debemos de usar bien en beneficio también de los necesitados. Como punto número 3, en vez de un beneficio material, ahora nosotros recibimos la entrada en las moradas eternas. Como punto número 4, en vez de ser infieles, o sea injustos en el uso de las posesiones materiales que Dios nos presta, debemos ser fieles. Como punto número 5, en vez de servir a las riquezas, debemos servir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de aprender del mayordomo infiel, pero ¿cómo y qué? Debemos de actuar de manera distinta, con motivos distintos y resultados distintos que aquel siervo injusto. Y lo decíamos al principio, que estas ganancias injustas no es que el Señor nos esté diciendo que por medio de las cosas mal habidas, y lo mencionábamos, no es a través de dar donaciones provenientes de narcotráfico, de sicariato, de ganancias de bebidas alcohólicas, no. Definitivamente, por eso lo explicábamos, que las riquezas materiales, cuando se usan egoístamente, son un tropezadero para las personas, aún en el pueblo de Dios. Y lo decíamos, que esto, como es un tema muy amplio, también recordemos que por obras también ninguno se va a salvar. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante su presencia. Así lo dice el Señor, y por lo tanto no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, es en la fe en el Hijo de Dios, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, como lo dice la palabra de Dios, que una fe sin obras es muerta, pero también no es por obras, sino que es por fe, es por gracia. Y por lo tanto, hoy te digo, debemos de saber diferenciar las cosas. Hoy en día muchas personas religiosas o personas que, con todo respeto lo digo, piensan que como están ayudando a los rotarios o a las instituciones, ya sea gubernamentales o privadas, que se dedican a las obras de caridad, piensan que al estar donando una cantidad cada mes, eso los hace aceptos ante Dios. No, porque si no tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, es por demás. Las buenas obras no salvan, que son parte de la fe. Eso sí es muy importante, porque por eso acá el Señor nos está enseñando que definitivamente, y se confirma acá la palabra, que una fe sin obras es muerta. Y por lo tanto no debemos de confundir totalmente lo que es las ganancias
injustas, principalmente aquellas que están proviniendo de una manera, de unas fuentes que no son buenas. Y por lo tanto, hoy yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy, como lo dice la palabra del Señor, por cuanto a mí me lo hicisteis, también a ellos se los hicisteis. Porque muchas veces podemos tener la oportunidad de ayudar al necesitado, pero no lo hacemos. Pero es parte de la fe. Cada vaso de agua, cada plato de comida, cada, a manera de ejemplo, cada par de zapatos o un pantalón o una mudada completa que nosotros podamos dar a aquel que no tiene. Y si lo hacemos de corazón, en el amor de Jesucristo, el Señor lo va a retribuir. ¿Por qué? Porque es parte del mandato. Porque por eso dice la palabra del Señor que nos debemos de acordar de los presos, como también si nosotros lo estuviéramos. Cuando podamos ayudar a alguien que está en la cárcel, o que está en el hospital, o que no tiene trabajo, porque verdaderamente no lo ha encontrado, y no tiene que comer, o no tiene que calzar, o no tiene cómo poder pagar la camioneta. Si nosotros tenemos, ya sea nuestra propia familia, o vecinos, o amistades, no importa, lo debemos hacer de corazón. Por eso, el Señor lo dice. Cuando muchos le digan, Señor, pero ¿cuándo te vimos preso? ¿O cuándo te vimos sin ropa? Él les dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. O por el contrario, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hicisteis, dice. Entonces, por lo tanto, hoy, en una forma breve, pero con todo nuestro corazón, yo te dejo esta reflexión. Si podemos ayudar al necesitado, hagámoslo de corazón, porque es el mandato del Señor. El amor de Dios va a estar en nosotros, y si el amor de Dios está en nosotros, el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, va a ser pilares fundamentales en nuestra vida, porque esto el Señor lo va a tomar en cuenta. Y lo reitero, no es el hecho que nosotros pensemos que porque ya estamos dando grandes cantidades de dinero, no, es que si tenemos la posibilidad de hacerlo y lo hacemos de corazón, agradando y obedeciendo al Señor, las bendiciones están. Por eso dice el Señor, cuando éstas os falten, seréis recibidos en las moradas eternas. La fe junto con las obras. Sigamos adelante, amigo y amiga. Yo te digo, no es que lo material, principalmente el dinero, sea negativo, no, porque sabemos que sin el dinero en esta tierra no podemos comprar, no podemos vender, porque ese es el orden establecido. Mas sin embargo, lo que corrompe al hombre y a la mujer es precisamente la avaricia. Porque, a manera de ejemplo, si nosotros tenemos que comprar algo en la panadería, en la tortillería, en la tienda del barrio, si no tenemos el efectivo, muchas veces no podemos comprar o no podemos vender si no tenemos el efectivo, porque es necesario. Pero la avaricia es lo que ciega a muchos. Entonces el uso correcto, porque recordemos que el Señor nos da, pero también nos puede quitar. Él es el dueño del oro y la plata. Y por lo tanto,
Si nosotros amamos de verdad a Dios y ponemos por obra su palabra, el amor al prójimo, el ayudar al prójimo se va a manifestar. Y el Señor no se queda con nada. El Señor nos retribuye muchas veces más del 100 por 1. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho de corazón. Esta parábola definitivamente nos da una gran lección. Hoy en día el hombre y la mujer como seres humanos muchas veces la tentación los hace caer, se corrompen. Personas totalmente que se vuelven avaros, que se ciegan por el dinero y muchas veces a base de trampas o de despojar a otros de sus pertenencias o propiedades. Pero hoy el Señor nos habla y, como te repito, los bienes materiales son necesarios para nuestra subsistencia en la tierra. El amor al dinero, a los bienes materiales, es lo que lamentable y tristemente aparta al hombre y a la mujer de su Creador. Sigamos adelante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Hoy el Señor también te habla. Hoy el Señor te está hablando porque cada vez que hay una prédica, hay un himno, hay una alabanza, hay un canto, hay un coro, o hay un siervo o hay una sierva de Dios en el mercado, en el autobús o en la calle, predicando las buenas nuevas de salvación, el Señor está hablando en nuestras vidas. Hoy, esa riqueza espiritual que no se compara con el oro y con la plata y tesoros terrenales habidos y por haber, la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo está vigente para todos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que nos has dado. No importa el tiempo en sí, es lo que tú has puesto en nuestro corazón en este momento para compartir tu palabra con los demás. Hoy te pido, Señor, que en nuestro corazón siempre haya bondad, haya amor a plenitud, el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el practicar la justicia, amar la misericordia, humillarnos ante ti, la fe, la esperanza, el amor, como pilares fundamentales en nuestra vida en ti, Señor Jesús. Ayudar al necesitado. Lo que tú nos has dado materialmente, lo podamos compartir con los demás y no ser egoístas. Porque sabemos que un día tenemos que partir y no nos vamos a llevar ningún tesoro terrenal que se hayan acumulado. Pero si usamos correctamente lo que tú nos das, sabemos, Señor, que va a ser de bendición en las moradas eternas. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día la revelación de la palabra viene a través de ti. Porque constantemente nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Nos enseñas la verdad y nos guías a la verdad y constantemente nos recuerdas todo aquello escrito. Nos das a conocer lo que está por venir. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Amén, amén y amén. A nombre del Ministerio Rama de Olivo
de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, toda su familia, así como toda la congregación en general, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que esta enseñanza bíblica sea de bendición y que sigamos adelante cada día, amigo y amiga. Si esta palabra ha sido también de bendición y te ha impactado y no conoces de la gracia de Dios en Jesucristo, hoy es el día. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. No le niegues la entrada hoy, porque no sabes del mañana. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.